Hola, buenos días. Hoy vamos a intentar hablar sobre un tema que es bastante complicado, que es cuando yo escribo, cuando yo cuento mis historias o lo que a mí me motiva o mi motivación sobre lo que yo quiero ver en la televisión, en la industria, en el mercado. em, Algo que siempre se suele hacer, o yo cuando estuve en varias reuniones de guión, en clases con profesores que me dieron una patada en el culo, o por no decir en otro sitio, fue eh, si escribes sobre ti, si escribes sobre tu vida, es decir, si escribes auto, autobiográficamente, probablemente vayas a tener una salud mental a prueba de balas, o como suele ser en este caso, tu corazón va a romperse. O lo van a romper, lo van a golpear. Esto es un puñetazo, alguien que da un... ¿Vale? Van a destruir tu salud mental. Por salud mental, yo tuve un profesor que me decía que si escribes autobiográficamente, si hay escenas que tú tienes a un personaje que está representando tu vida, o tú incluso coges un personaje y le introduces todos tus vivencias, tus emociones, todo esto, ¿qué va a pasar? Que por salud mental vas a tener un problema, porque vas a encontrar a producers, y más que productores, que son los que suelen confiar, ¿no? Tú creas un libro, o escribes una novela, o escribes un corto o una serie, y tú vas con toda la ilusión del mundo a presentarla a una cadena de televisión, o vas a hacer un pitch, o quieres contar tu historia. ¿Qué pasa? Que en las ferias, en el one-to-one, en el uno contra uno, en las convocatorias de ventanas de cine, tal, lo que pasa es que tú vas a tener que abrir tu corazón, tu núcleo interno, volvemos al corazón, tu núcleo interno, tu caja, va a tener que abrirse y va a tener que mostrar de qué trata eso. Y al estar tan expuesto, estás entrando en una dicotomía, no sé cómo se dice, una, eh, una especie de momento de clímax álgido en el que tú no tienes por qué ser ese protagonista, no tienes por qué pasar tú por eso. Entonces, eh, probablemente lo ideal sería crear un personaje, es decir, alejarte de escribir tu propia vida o autobiografías, porque primero los productores ejecutivos, más que producers, pues si ponemos executive producers, los productores ejecutivos, que son los que tienen el control con las cadenas, los que tienen la mayoría de conexión con la gente de poder, de financiación, de coproducción, de prestamistas, de inversionistas de obras, son los que van a tratar, golpear, manipular tu obra, desarrollarla. Entonces, cualquier persona tiene que estar preparada. Yo empecé escribiendo un corto que luego dejé un poco apartado, porque veía que si yo quería contar una historia propia, tenía que protegerla. Entonces yo le decía a un profesor, me gustaría protegerla, tener un productor que me ayudara a desarrollarla. Primero quiero que sea un corto, quiero traducirlo a distintos idiomas, Entonces me dijo que no me rindiera, que intentara continuar con la historia, escribirla, desarrollarla, presentarla, pero que intentara lo menos posible involucrarme yo personalmente, porque entonces estaba entrando en una especie de contradicción de em, que lo ideal sería alejarte de tu obra personalmente y enfocarla profesionalmente. Porque esa obra, pues si tú quieres crear una serie, una película, o eres una persona muy importante, de prestigio, o si quieres que alguien confíe en tu obra, tiene que ser pues algo muy novedoso, muy llamativo. Había un productor ejecutivo norteamericano de la CBS, muy famoso, hace muchos años, que dijo que nunca vas a ver en la televisión de los Estados Unidos
una, una persona divorciada, 1. Persona divorciada. Divorciada. 2. ¿Ves? Una persona con bigote. ¿Veis? Y 3. Una persona de Nueva York. Y ya por último, 4. Una persona judía. 1, 2, 3 y 4. Esto es lo que dijo un gran productor a uno de los guionistas más famosos que se presentó y que quería contarle una historia. Entonces, por supuesto, no tenía razón, era mentira, no era algo que tuviera mucho sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te presentas a un productor ejecutivo tienes que saber qué editorialidad, qué tipo de historias cuentan, qué le puede interesar de ti y qué puede haber en tu historia que le atraiga. Obviamente esta gente no tiene ningún sentido, ni hay ninguna regla del drama o de la escritura que tenga que ver con toda esta tontería. Pero lo que quiero decir es que si tú escribes una historia sobre una persona que tiene un problema mental, imaginemos, problema mental, y está basado en tu historia, o tiene una hermana, imaginemos que tienes una hermana como una vecina que yo tenía en la playa que tiene un hermano, una hermana con una discapacidad mental, psíquica, disfunción o discapacidad mental psíquica. Y tienen que acabar la historia o presentar la serie, acabando la historia, pues arreglando su situación, saliendo de una caja, ¿no? Hay un personaje que vive en una caja. ¿Ves? Este personaje que vive en una caja y tiene que salir porque quiere vivir en un sofá. ¿No? Tenemos un sofá y hay un personaje que quiere dejar de vivir en esa caja, ¿no? Quiere vivir mejor y quiere vivir al final de la historia en un sofá porque así pues habrá conseguido un poco salir de un apuro, de un conflicto para encontrarse en una vida mucho mejor. Pues para conseguir esto, si tenemos un personaje que tiene una discapacidad o que tiene una disfunción o que hay series o películas en las que, muy valientes, en las que a veces nosotros para tener autocomplacencia o sentirlo mejor, dibujamos un final en el que ese personaje sale de su hogar habitual, de su dependencia, de su codependencia de esa persona que está cuidando, ¿no? Imaginemos que nuestro personaje principal está cuidando de una persona en una caja que tiene, en una casa muy, muy humilde, que tiene una disfunción mental, psíquica. Y cuando sale de ella, al final de la serie o de la película, logra sacar a esa persona de esa codependencia y liberarse y vivir la vida que esa persona quiere. Eso sería lo ideal, lo sueño americano, al mismo tiempo lo altruista. Esta persona que tiene una discapacidad logra ser cuidada por otra, consiguen la paz mental ambos, personaje principal y personaje secundario, y tenemos pues la resolución de forma positiva. Eso se saldría del drama. Hay algunas películas y series que cuando esto ocurrió, no sé, es una película que protagonizaba Tom Cruise, ¿no? Que era un personaje que tenía autismo y entonces al final de la serie de la película lograba que la persona, en el primer guión que se realizó sobre esa película, el protagonista lograba con la persona, la gente que lo rodeaba, abrazarse y entre todos decirse te quiero, te amo. Y en realidad ese guión fue reescrito más tarde. ¿Qué pasó? Que en lugar de acabar con el personaje abrazándose a todos, diciendo te quiero y diciendo algo que realmente no estaba al alcance de una persona autista, pues no podía llegar a contar esas emociones y verbalizarlo así, pues
ese guión se reescribió, hubo un proceso de reescritura y ganó un premio a la Academia, un premio Oscar, pero con esa reescritura lo máximo que conseguía esa persona autista era chocar frente con frente con otro personaje y volver luego en un tren siendo la misma persona que había comenzado. Es decir, en lugar de comenzar en una caja para acabar en un sofá, ¿vale? Lo que hicieron fue, un personaje sale de su caja para volver a la caja, pero consiguiendo ser acompañado y comprendido por la gente que quería. Y volvía en un tren. Fue en bicicleta por todo el viaje, luchando, peleando con su disfuncionalidad, y al final vuelve en un tren con todos a bordo, pero volviendo al punto A original, pasando por B, C, D y E, sin haber conseguido ese personaje dinámico, cambiante, sino más bien un personaje estático que continúa una línea narrativa de la historia, pero que de forma valiente mantiene un hecho, ¿no? Un hecho bastante controvertido, que podría ser, habla de repente y mejora y ya no es autista y todo eso, pero eso sería muy poco realista. Entonces el final fue más valiente y se consiguió mantener pues un final más dramático, pero que ese personaje pues había aceptado su autismo, pero lograba llevarlo al máximo exponente, ¿no? Pues rodeado de la gente que lo quería y aceptándose a sí mismo. Es decir, lo importante aquí era el núcleo interno, como decíamos antes, el núcleo interno del personaje, corazón, que al fin se había liberado y abierto al mundo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que si tú tienes una historia sobre ti, sobre un personaje enfermo, o que lo estás utilizando a modo de diario, o a modo de autobiografía, o de escritos, ¿no? De escritos sobre ti, pues quizás lo que tenga que hacer por salud mental es alejarte de ese personaje, estudiar cuáles son los tipos de personajes que tienen a lo largo de la historia en el cine, en la literatura, en la televisión, en el arte, esos problemas, hacer un pequeño estudio sobre eso y animarte, por supuesto, no desanimarte a escribir sobre tu vida, tus personajes, pero siempre teniendo en cuenta que si luego vas a enfrentarte a guionistas o a gente que va a leer tu trabajo, tú tienes que alejarte de esa crítica, porque yo quiero leer tu guión o quiero leer tu historia o quiero ver tu película, y cualquier productor ejecutivo lo va a querer ver y va a querer reírse de ese personaje o va a querer odiar a otro personaje de tu historia. Entonces, para que tú no te lo tomes como algo propio, lo ideal será que esos sean personajes, no sean personas. Es decir, tus historias tienen que componerlas personajes, no personas, porque si no ya es un trabajo de no ficción, que es decir, un documental. Entonces, si tú quieres escribir ficción, tienes que dotar a tu personaje de cualidades de ficción, ¿no? Pues superhéroe, puede ser una persona que crea un viaje, ¿no? Una road movie, puede ser una persona que es una comedia, ¿no? Sobre un personaje que trabaja de algo, pero tienes que alejarte de tus pensamientos aplicados al propio personaje. Tienes más que canalizar tus pensamientos y tus emociones y vivencias y que eso pueda nutrir o crear un personaje imaginario. Es decir, que en lugar de que esa persona sea tu hermana con una discapacidad psíquica, tienes que conseguir que tus personajes sean tus amigos imaginarios. Entonces, crea una amiga imaginaria, crea un amigo imaginario, pero no crees ahí a tu familiar o a tu hijo, tu madre, tu padre, es decir, catalízalos y crea algo, porque así, por seguridad y por salud, va a ayudarte más a luego enfrentarte a una televisión, a un productor, a alguien que quiera ayudarte a desarrollarlo, e incluso a otros actores o directores o guionistas que lean el trabajo y puedan criticarlo sin tener miedo de
meterse con tu vida, que tengan malestar porque te des por aludido o aludida para poder darte consejos, mejorar, decir que funciona, que no funciona. Entonces, es ese ejercicio quizá interesante, el salir de tu propia autobiografía o monólogo, porque si no convertiríamos una historia. Esto es muy interesante, ¿eh? Ya para cerrar con esto, y por eso creamos también personajes que son, o yo por lo menos cuando me pongo a escribir, pues intento, digo, José, focalízate, focus, y entonces intento que mi obra no sea un monólogo interno. No queremos que nuestra obra sea un monólogo interno. ¿Por qué? Pues porque solo entonces tendríamos un personaje dinámico que quiere con sus objetivos y seríamos un poco, pues un poco egocentristas. Entonces, por eso muchas veces se crean personajes que son, esto sería un monólogo interno, sería un personaje protagonista que comienza un viaje, ¿no? Su línea narrativa, introducción, nudo y desenlace. Entonces parte desde aquí y quiere llegar a un nudo, y en ese nudo luego va a encontrar obstáculos y va a llegar a un desenlace. Para que no todo sea un monólogo interno, tenemos que crear personajes estáticos. Que no quiere decir que sean personajes planos, no tiene nada que ver con un personaje plano. Un personaje estático es aquel que no cambia o no modifica su arco dramático, su historia, su forma de actuar, pero que eso hace que odiemos más a ese personaje estático secundario y se refuerza nuestro aprecio, nuestra visión hacia el personaje principal. ¿Por qué? Pues porque la mala de 101 Dálmatas, o la madre de Rapunzel, o son esos personajes secundarios que sirven como obstáculo, o los propios antagonistas de Gru, son personajes que parten normalmente con la función de personaje estático y secundario, antagonista, que sirve como escudo para hacer que rebote la crítica en él, que no nos guste, y ese valor parta hacia nuestro protagonista. Es decir, son un pronunciador y un aumentador de nuestra empatía hacia el protagonista. Qué malo es ese que no cambia su forma de ser. Qué mala es esa persona que no la deja avanzar al protagonista. Estos también son necesarios. ¿Para qué también? Para que no sea todo un monólogo, o sea, un monólogo interno. Entonces trataríamos una tragedia shakespeariana, o todo sería muy Hamlet. Entonces queremos que sea todo también un diálogo, que tengamos personajes que se enfrentan a una madre que no la deja salir del castillo, a nuestra heroína, o queremos un novio que mantenga encerrada a la chica porque no la deja salir con sus amigas. Entonces, eso crea el drama. El drama es personajes dinámicos, estáticos, personajes simbólicos de vez en cuando también, y personajes redondos, que son los que tienen que ver más con un personaje como Sam Sagath Gamgee, ¿no? O como Hermione, que son esos personajes que son podrían haber una precuela, ¿no? Una secuela o un spin-off junto a ellos, ¿no? Que harían que ese personaje tiene mucha chicha, ¿no? Que es muy bueno, que es redondo, aunque acompañen a nuestro protagonista y sean secundarios que ayuden a conseguir su objetivo. Y bueno, esta era un poco la mini lección, porque me he comprado esta ¿Y la lengua? Me he comprado esta especie de pizarrilla pequeña y digo, voy a estrenarla, y me ha venido a la cabeza eso de escribir sobre uno mismo, cada persona que escriba sobre sí misma, y ese era el peligro. Así que nada, me despido y espero que os haya gustado. Adiós, saluditos, José.